Un saludo para todos los padres de familia que me ven en este momento. Nuevamente esta semana les quiero hablar de un tipcito para la educación de los hijos. Y les quiero recomendar, quiero leer con ustedes un cuento que me impactó mucho. Ustedes saben que los hijos empiezan evidentemente por el pecado original, por inclinación que todos tenemos a la maldad. Empiezan a ser egoístas. Naturalmente ellos empiezan a tener actitudes de egoísmo. Los que tenemos varios hijos vemos esas actitudes de egoísmo con los hermanos, no queriendo prestar una cosa, o en el colegio, o momentos en que se vuelven que no quiero nada y no quiero compartir con nadie, esto y lo otro. Y esto, si no se trabaja muy bien, empieza a formárseles en ellos un defecto. Un defecto que después va a tener repercusión en su vida. Porque el egoísta se centra en sí mismo y atenta contra la caridad del prójimo. No hay nada más peligroso para el alma que pensar solamente en uno. Porque nuestro Señor Jesucristo pensó en todos y nos redimió. Ya no los llamo siervos, los llamo amigos. Esto será un impedimento para la amistad. Le traerá muchos problemas a tus hijos. Entonces, esto hay que combatirlo con la virtud contraria al egoísmo, y se pueden hacer varias cosas. Por ejemplo, mostrar la pobreza, ir a repartir un mercado, eso es espectacular. Ir a buscar un pobrecito y darle una limosna al pobre delante de tus hijos. Darles ejemplo como padres del compartir, llamar amigos a la casa, compartirles la comidita, ponerlos a servir. El compartir da una alegría especial, y porque las virtudes dan eso, las virtudes dan alegría, verdadera alegría. Y entonces, en cambio, los vicios generan tristeza, depresión, angustia, y ellos se van a sentir mal porque no fueron creados para eso, no fueron creados para el egoísmo, fueron creados para la generosidad, para darse, para entregarse. Entonces, se trabaja con ellos, pero hay una forma muy linda de trabajar, y es a través de la literatura, a través de leerles cuentos, a través de compartir lo que dice el cuento, y no solamente compartir, sino ponerse en metas. Lo lindo de ser generoso, lo lindo de compartir. Ahora que podemos estar cerca de la Navidad, lo lindo de compartir, ir a mirar mis juguetes y escoger el juguete que yo más quiero, y compartirle a un niño pobre y ver la alegría del pobre cuando le entregamos un juguetico, etc. Si no se trabaja esto bien, el niño, como les dije anteriormente, va a tomar vicios. Pero la literatura y los grandes clásicos cristianos, los grandes clásicos de literatura para niños, nos ayudan a mostrar lo feo de la maldad y lo bello del bien, de la bondad. Ustedes saben que nosotros buscamos, anhelamos en nuestras almas unos trascendentales que son el bien, la belleza y la verdad. Y cuentos como estos me muestran esos trascendentales. Entonces voy a leer un poquito y voy a mostrarles cómo les deben de leer. Voy a mostrarles qué cuentos, cómo deben de ser los cuentos que deben de conseguir, porque para los cuentos con los niños son muy importantes las imágenes, que tengan muy buenas imágenes. Entonces vamos a empezar. Por ejemplo, esta es una versión de El gigante egoísta de Oscar Wilde. Y miren, por ejemplo, las imágenes que tiene. Son unas imágenes impactantes, impresionantes. Deben de buscarlas muy bien. Muy importante que tengan buenas imágenes. Y muy importante que lo lean en voz alta, toda la familia, se rían, compartan. Entonces voy a leerles este cuento para que ustedes lo consigan y lo lean con sus hijos. Y vamos a comentarlo, cómo le tienes que trabajar. Entonces dice así: todas las tardes, según salían de la escuela, los niños iban a jugar al jardín del gigante. Era un jardín grande, precioso, de suave hierba verde. Flores hermosas como estrellas
salpicaban la hierba, y 12 melocotoneros florecían en primavera en delicados tonos rosa y perla, y daban sabrosa fruta en el otoño. Los pájaros se posaban en los árboles y cantaban con tanta dulzura que los niños detenían sus juegos para escucharlos. Aquí empezamos a ver palabras que son desconocidas de pronto para nuestros niños. Por ejemplo, el otoño. Nosotros acá no tenemos estaciones, pero hay que mostrarles. Tú puedes imprimir en una hoja las diferentes estaciones, la primavera, el invierno, el verano, el otoño, y hablarles, mira, en el otoño la naturaleza se vuelve así. Miren cómo se le caen las hojas a los árboles, y les muestran varias imágenes. Ojalá no desde el celular, ojalá las tengas impresas y les muestras las imágenes. Mira, así son, wow, uy, y ellos impactan, se asombran. No hay nada más lindo que ayudarle a los niños a tener las virtudes y a entender las virtudes a través del asombro. Y entonces tú, cuando el libro tiene imágenes, vas hablando del gigante y le vas mostrando la imagen del gigante. Pido disculpas, tengo acá un problema con la luz, por eso van a ver ustedes como bajonazos que vuelven a arrancar y a bajar, pero bueno, me ven bien, colóquenme ahí si me ven bien. ¡Qué bien lo pasamos aquí!, se decían unos a otros. Un día regresó el gigante. Había ido a visitar a su amigo el ogro de Cornualles. Entonces, cuando usted dice el ogro de Cornualles, para que los niños entiendan, tú dices, mira, Cornualles es una región, es un pueblo, como decir Medellín, Marinilla, es un pueblo de Inglaterra. Y allí se habían quedado 7 años. Se había quedado este gigante allí 7 años. Cuando transcurrieron los 7 años, ya había dicho todo lo que tenía que decir, porque no era muy hablador, y decidió regresar a su castillo. Al llegar, vio a los niños que jugaban en el jardín. «¿Qué hacéis ahí?», gritó con tono malhumorado, y los niños echaron a correr. «Mi jardín es solo mío», dijo el gigante. «Eso lo entiende todo el mundo, y no voy a dejar que nadie juegue en él, solo yo». Levantó pues un muro alto todo alrededor y puso un aviso: «Prohibido el paso». Cuando le leas los cuentos a los niños es muy bueno que cambies de tono, que cambies de voz. Cuando habla el gigante habla así, cuando habla el narrador un mismo tono. Era un gigante muy egoísta. Los pobres niños no tenían ya dónde jugar. Intentaron hacerlo en la carretera, pero en la carretera había mucho polvo y estaba sembrada de duras piedras. Y a ellos no les gustaba. Cuando salían de clase se quedaban rondando el paredón y hablaban del hermoso jardín que había dentro. «Qué bien lo pasábamos ahí», se decían unos a otros. Luego llegó la primavera y todo el paisaje se llenó de florecillas y pajarillos. Tan solo en el jardín del gigante egoísta seguía siendo invierno. Los pájaros dejaron de cantar en él porque no había niños y a los árboles se les olvidó florecer. En cierta ocasión una bella flor asomó la cabeza entre la hierba, pero cuando vio el aviso lo sintió tanto por los niños que volvió a esconderse en la tierra y se quedó dormida. Las únicas contentas eran la nieve y la escarcha. «La primavera se ha olvidado de este jardín», gritaban, «así que aquí nos quedamos a vivir todo el año». La nieve cubría la hierba con su gran manto blanco y la escarcha plateada, todos los árboles. Luego invitaron al viento del norte a quedarse con ellas y él vino. En la casa del jardín y del gigante como era. Solo nieve. Iba envuelto en pieles y se pasaba el día bramando por el jardín y derribando con su soplo las chimeneas. «Este es un sitio delicioso», dijo. «Hay que pedirle al granizo que venga a visitarnos». Y vino el granizo. 3 horas al día tamborileaba
en el tejado del castillo hasta casi acabar con la cubierta de pizarra. Y luego gritaba y gritaba por el jardín con todas sus fuerzas. Vestía de gris y su aliento era como el hielo. «No entiendo por qué tarda tanto la primavera», dijo el gigante egoísta, que se había sentado junto a la ventana y contemplaba el blanco jardín helado. «Espero que cambie el tiempo». Pero la primavera nunca llegó. Entonces tú puedes preguntarle a los niños, ¿ustedes por qué piensan que no ha llegado la primavera? Porque no hay flores en la casa del jardín, porque todo está lleno de nieve, de granizo, porque todo está tan feíto. Entonces los niños, es muy bueno que vayas conversando y los niños preguntan, dicen, se vuelve algo hermoso. Y tú recalcas, claro, sí. Entonces un niño va a decir, ay, es porque el gigante es egoísta. Claro, sí, el gigante egoísta, mira, no solamente empezó a dañarse él, sino que empezó a dañar el ambiente, empezó a dañar lo que lo rodeaba y el invierno se apoderó de él, el frío, la soledad, qué tristeza de ese gigante. Pero la primavera nunca llegó ni llegó el verano. El otoño dejó frutas doradas en todos los huertos, pero no así en el jardín del gigante. Es demasiado egoísta, dijo el otoño. Así que allí siempre era invierno, y el viento del norte y el granizo y la escarcha y la nieve bailaban entre los árboles. Una mañana el gigante estaba despierto en la cama cuando oyó una música muy hermosa. Le pareció tan agradable que pensó que debían ser los músicos del rey que pasaban por allí. En realidad, era solo un pequeño verderón. El verderón es un pájaro con plumas de color verde oscuro. Tú puedes, antes de contar contarles el cuento, llegar a imprimir un verderón para cuando los niños lleguen a esto, usted le pueda mostrar un pajarito impreso bien espectacular y ellos digan, wow, eso le ayudará a la imaginación a tu niño, espectacular. Vieron un pequeño verderón que cantaba en la ventana, pero hacía tanto tiempo que no oía a un pájaro en su jardín que le pareció la música más bella del mundo. El granizo detuvo cabeza abajo su baile, el viento del norte dejó de bramar y un perfume delicioso le alcanzó desde la ventana abierta. «Creo que por fin ha llegado la primavera», dijo el gigante. Saltó de la cama y miró al exterior. ¿Y qué vio? Vio una escena maravillosa. Los niños se habían abierto paso por una pequeña grieta del muro y estaban subidos a las ramas de los árboles. En todos los que alcanzaba a ver había un niño, y los árboles estaban tan contentos de volver a tener a los niños que se habían cubierto de flores y agitaban gentilmente los brazos por encima de las cabezas de los pequeños. Los pájaros volaban de un lado a otro y gorjeaban con gran alegría, y las flores alzaban la vista entre la hierba verde y se reían. Era un espectáculo encantador. Solo en un rincón seguía siendo invierno. Era el rincón más alejado del jardín y en él había un niñito. Era tan pequeño que no llegaba a las ramas del árbol y no hacía sino dar vueltas alrededor, llorando amargamente. El pobre árbol seguía todo cubierto de escarcha y de nieve y el viento del norte soplaba y rugía sobre la copa. «Súbete, pequeño», dijo el árbol, e inclinó las ramas todo lo que pudo, pero el niño era demasiado pequeño. Y el corazón del gigante se conmovió al ver la escena. ¡Wow! «¡Qué egoísta he sido!», dijo. «Ahora veo por qué no llegaba acá la primavera. Subiré a ese pobre pequeño a la copa del árbol. Derribaré luego el muro y en mi jardín jugarán los niños eternamente». La verdad es que sentía mucho lo que había hecho. Bajó pues sigilosamente las escaleras, abrió sin ruido la puerta principal y salió al jardín. Pero al verlo los niños quedaron tan aterrados que todos escaparon a la carrera y el jardín volvió a ser invierno. Solo el pequeño se quedó quieto, porque tenía los ojos tan llenos de lágrimas que no vio acercarse al gigante. El gigante se puso sin hacer ruido detrás de él, lo cogió suavemente con la mano y lo puso en el árbol.
El árbol floreció al instante, y llegaron los pájaros, y se posaron en las ramas entre trinos, y el pequeño abrió los brazos y los echó en el cuello del gigante y le dio un beso. Y cuando los otros niños comprobaron que el gigante ya no era malvado, volvieron todos corriendo, y con ellos regresó la primavera. Ahora el jardín es vuestro, pequeños, dijo el gigante. Y cogió un hacha enorme y derribó el muro. Y cuando las 12 la gente acudió al mercado, encontró al gigante jugando con los niños en el jardín más hermoso que nunca habían visto. La imagen del gigante jugando con los niños. Jugaron todo el día y al atardecer se acercaron a despedirse del gigante. «¿Pero dónde está el pequeño que os acompañaba? El niño que subía al árbol», preguntó. Era el preferido del gigante, porque le había dado un beso. «No sabemos», contestaron los niños, «se ha ido». «Tenéis que decirle que no deje de venir mañana», dijo el gigante. Pero los niños dijeron que no sabían dónde vivía, que nunca lo habían visto, y el gigante se quedó muy triste. Todas las tardes, al acabarse las clases, los niños venían a jugar con el gigante, pero nadie volvió a ver a su preferido. El gigante era muy bueno con todos los niños, pero echaba de menos a su primer amiguito y a menudo hablaba de él. Miren cómo fue cambiando el corazón del gigante. Y tú le puedes preguntar a tus niños. ¿Y el gigante se sentía ya feliz o se sentía triste? ¿Se sentía triste al ser egoísta o se sentía feliz al ser egoísta? ¿Se sentía feliz o triste al ser generoso? Y los niños te van a contestar y eso les va a quedar marcado en el corazón. «¿Cómo me gustaría verlo?», solía decir. Pasaron los años y el gigante envejeció y se quedó muy débil. Como ya no podía jugar, se sentaba en una butaca enorme a contemplar los juegos de los niños y la belleza del jardín. «Tengo muchas flores hermosas», decía, «pero ninguna tan hermosa como los niños». Una mañana de invierno, el gigante miró por la ventana mientras se vestía. Ahora ya no odiaba el invierno, porque sabía que no era sino la primavera dormida y que las flores estaban descansando. De pronto se frotó los ojos, atónito, asustado, sorprendido, y volvió a mirar y a mirar. Ciertamente era una escena maravillosa. En el rincón más distante del jardín había un árbol todo cubierto de preciosas flores blancas. Las ramas eran todas de oro y de ellas colgaban frutas de plata. Y al pie del árbol estaba el pequeño al que tanto había querido. ¡Wow! Se apareció el pequeñito, el primero, el que subió al árbol. El gigante bajó corriendo las escaleras con gran alegría y salió al jardín. Cruzó a toda prisa el césped y se acercó al niño. Y cuando estuvo ya muy cerca, la cara se le puso roja de enfado y dijo: «¿Quién se ha atrevido a hacerte daño?». Dijo el gigante al niño: «¿Quién se ha atrevido a hacerte daño?». Porque en las palmas de las manos del niño había señales de 2 clavos, y señales de 2 clavos había también en sus piececitos. «¿Quién se ha atrevido a hacerte daño?», gritó el gigante. «Dímelo, que cojo mi enorme espalda y lo mato». «No», respondió el niño, «que estas son las heridas del amor». «¿Quién eres tú?», preguntó el gigante. Y un extraño temor se apoderó de él y se arrodilló ante el pequeño. El pequeño sonrió al gigante y le dijo: «En cierta ocasión me dejaste jugar en tu jardín. Hoy vas a venir conmigo a mi jardín, que es el paraíso». Y cuando los niños corrieron aquella tarde, cuando llegaron corriendo aquella tarde, se encontraron al gigante muerto bajo un árbol, todo cubierto de flores blancas. Cuando un niño se vuelve generoso, deja entrar a Jesús en el corazón. Miren lo impactante de este libro. Hasta
hasta nos estremece a nosotros como padres. Cada vez que hacemos un acto de virtud, es el niño que está llorando, que tomamos con nuestras manos y lo ponemos en el árbol de nuestro corazón. Que Dios les bendiga, papás, y ánimo en esta tarea tan hermosa de educar. Dios les bendiga.